Hola, soy Joan Rodríguez Bebe de Religión con Calle. Espero que te encuentres bien. Religión con Calle es un podcast donde discutimos temas relevantes para la sociedad desde una perspectiva ética y moral. Hoy quiero hablar contigo sobre un caso muy trágico que está ocurriendo en Francia, ahora mismo mientras hablo contigo, donde un hombre que se llama Vincent Lambert y que está tetrapléjico desde el año 2008 cuando tuvo un accidente, lo han dejado intencionalmente de alimentar y de hidratar para que muera. Y quiero explicarte cómo hemos llegado hasta aquí. Pues resulta que después de su accidente, varios años después, en el año 2014, los médicos consideraron que Vincent estaba en estado vegetativo. Sin embargo, su madre alega que no se trata de un vegetal, sino de una persona que tiene un estado de conciencia mínimo dentro de su condición. Pues ante toda esta situación se ha desatado una disputa familiar porque la esposa de Vincent solicita que le suspenda la alimentación y la hidratación para que muera, mientras que sus padres han estado abogando porque el Estado francés continúe proveyéndole el cuidado básico de alimentación. Estamos hablando de una persona que respira por sí sola, que no está siendo mantenido con vida artificialmente, pero que por la naturaleza de su condición, tetrapléjico, pues lógicamente necesita unos cuidados y unas ayudas especiales para poder alimentarse. Pues ¿qué pasó? Que en mayo pasado un tribunal francés ordenó la suspensión de la alimentación de Vincent, pero ese mismo día, por solicitud del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, se volvió a reanudar su alimentación. Entonces la esposa vuelve a solicitar que se deje de alimentar a Vincent, mientras que sus padres continúan suplicando que no lo dejen morir por falta de alimento. Finalmente, el Estado francés interviene ante esta controversia para cuestionar la decisión del Tribunal de Apelaciones de que lo mantuviesen alimentando, y es el tribunal de mayor jerarquía de Francia el que decide que a partir del 2 de julio, es decir, 2 días atrás, se debía permitir morir a Lambert y por lo tanto dejar de alimentarlo. Ante un evento como este que ha sacudido al mundo y que nos obliga a pensar en el tema de la eutanasia y lo que algunos llaman la muerte digna, yo me hago varias preguntas que quiero compartir contigo. Y fíjense, en este caso en específico me llama la atención que el Estado dice que a Lambert se le debe permitir morir. Sin embargo, y te pregunto, ¿el Estado le está a Lambert permitiendo morir? ¿O el Estado está matando a Lambert? Son dos cosas muy distintas. Sabemos que Lambert no puede decidir por sí mismo, así que de ninguna manera puede hablarse de una decisión consentida, es decir, con la que el propio Lambert esté de acuerdo. Por lo tanto, creo que lo correcto no es decir que se le está permitiendo morir, porque él no ha pedido morir, sino que se le está intencionalmente dejando morir. También creo que nos debemos preguntar a quién verdaderamente le conviene que Lambert muera. Y tal vez puedes pensar que le conviene al propio Lambert para que deje de sufrir. Sin embargo, si eres de los que piensa que una persona en estado vegetativo no tiene ningún grado de conciencia y por lo tanto no experimenta sufrimiento, ¿qué dolor o sufrimiento puedes alegar que le estás ahorrando con la muerte? Ahora, si por el contrario, si crees en lo que dice y ha descubierto la ciencia, que una persona en estado vegetativo puede sentir dolor y que tiene un estado mínimo de conciencia y por lo tanto que no deja de tener emociones, ¿quién no dice que el mismo Lambert, si pudiera hacerlo, lucharía por su vida y por seguir siendo amado por sus padres? ¿No conocemos su voluntad? ¿Y con qué autoridad el Estado o cualquier otra persona puede decidir por él? ¿Crees que el Estado debe poder decidir qué vida vale o no la pena? ¿No crees tú que su muerte a quien verdaderamente le conviene es a quienes consideran su cuidado como una carga personal y económica? Por ejemplo, al propio Estado, que prefiere ahorrarse el gasto significativo que implica no solamente mantener la vida de Lambert, sino la de muchos otros pacientes en situaciones similares. Porque sin duda este caso lo que establece es un precedente, es decir, que en otros casos parecidos se va a hacer lo mismo. O sea, que el Estado será el que decidirá si merece la pena que un ser humano siga vivo o que muera.
Para mí esto es trágico. Y para mí es trágico porque es un signo de que nos acercamos cada vez más a una sociedad donde el valor de la vida no depende de la propia dignidad humana, sino de su eficacia y productividad. O sea, que valemos por lo que hacemos, no por lo que somos. ¿Cómo tú lo ves? ¿Qué crees de lo que está pasando?